a cargo del doctor Guillermo Arana Morales. Él es médico asistente de cardiología del Hospital de Salud Tres Chimbote desde el año 2004, docente auxiliar de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional del Santa desde el año 2018, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional del Santa y también miembro del Comité Editorial de Revista Peruana de Cardiología. Gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora del tema de síndrome coronario agudo, sobre todo decisiones críticas para salvar el miocardio. Perfecto. Entonces, la agenda del tema que vamos a tocar hoy es síndrome coronario agudo, decisiones críticas para salvar el miocardio. Vamos a hablar levemente sobre epidemiología, fisiopatología del infarto, cuadro clínico, diagnóstico y por último tratamiento. En cuanto a epidemiología, hasta la fecha, la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Vemos aquí en esta gráfica tendencias con respecto a las causas de mortalidad en 2000 y 2019 y se mantiene siempre como primera causa de muerte en el mundo. La letalidad del infarto de miocardio, contando pacientes que no llegan al hospital, es aproximadamente 15%. Un porcentaje importante de pacientes no llegan al primer contacto médico. El 75% de los infartos del miocardio fatales se producen fuera del hospital y muchas veces son el primer síntoma de la enfermedad coronaria. De acuerdo a datos de estudios que se han realizado en el Perú, intrahospitalaria en el Perú es de 4,9%. Estos son datos del registro RENIMA, el registro de infarto agudo de miocardio realizado en el Perú. Se ha publicado en el 2021 un registro sobre infarto de miocardio con elevación de cemento ST. Este estudio se ha realizado principalmente en hospitales nacionales, ¿no? Los grandes hospitales como eh, INCOR, ¿no? Instituto del Corazón, Hospital Almenara, Rebagliati, Loaiza, Sabogal, y algunos hospitales nacionales como el Hospital Almanzora Guinaga Asenjo, Hospital Nacional de Salud Cusco y Arequipa. Y miren el dato importante aquí. En primer lugar, se observó una muerte intrahospitalaria de 8,5%. Se documentó que presentaron shock cardiogénico el 11,5% de los pacientes. Y llegaron a desarrollar insuficiencia cardíaca el 27,5% de los pacientes. Y miren un dato importante. El 34% de los pacientes no recibieron ninguna terapia de reperfusión. Este registro definitivamente no es un registro aleatorio, ¿no? Son datos no aleatorios, generalmente que se van acumulando de acuerdo a la participación, el ingreso de datos de diferentes hospitales, y la mayor parte son hospitales de Lima, ¿no? Entonces no reflejan realmente toda la realidad del Perú, que es mucho más compleja y generalmente debe tener muchas más limitaciones y posiblemente, de repente, una mayor mortalidad. En cuanto a la fisiopatología, vemos aquí la historia natural en general de toda la enfermedad coronaria y en la parte superior se observa la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Vemos que en primer lugar debe existir una placa, ¿no? Una placa de ateroma, la misma que al romperse, tenemos una placa vulnerable y al romperse forma un trombo y es el que ocasiona la reducción súbita de la luz coronaria. Lo importante es, de acuerdo a los estudios realizados, como vemos aquí, por ejemplo, este gráfico publicado por Valentín Fuster, vemos que la mayor parte de pacientes, el 68% de los pacientes, cuando ha realizado una angiografía coronaria, tienen menos del 50% de lesiones, ¿no? La arteria culpable del infarto tuvo una lesión de menos del 50% de la reducción de la luz coronaria, lo que explica que la mayor parte de pacientes
no tenían realmente sintomatología coronaria previa, no tenían isquemia previa. Entonces, realmente la aparición del síndrome coronario es súbito. Y mucho tiene que ver en la fisiopatología, las características de la placa de ateroma, ¿no? Vemos aquí dos tipos de placas, ¿no? En el lado izquierdo vemos una placa inestable, la cual tiene un gran núcleo lipídico conformado por células espumosas, múltiples macrófagos activados. Vemos células inflamatorias, monocitos. Tiene una capa fibrosa delgada, muy susceptible a romperse. Puede tener un endotelio erosionado y escasas células musculares lisas. Este tipo de placa es la placa responsable generalmente de un síndrome coronario agudo. Y en esta gráfica podemos ver que esta placa vulnerable realmente es una placa inflamatoria. Es una placa en la cual están presentes muchas mediadores celulares como interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Y aparte ahí están activas metaloproteinasas, las cuales degradan el colágeno, la elastina de la cubierta y la vuelven susceptible a la ruptura y a la formación de trombos. Entonces, básicamente la fisiopatología del síndrome coronario agudo es la presencia de ateromas, de una ateromatosis, ateromas vulnerables, o sea, placas vulnerables, y la formación de un trombo a partir de la misma, ¿no? Entonces, la sangre expuesta a una superficie trombogénica eh, va a llevar a un endotelio vascular lesionado, ulcerado, ¿no? Esta sangre expuesta a este endotelio vascular lesionado, ulcerado, provocar adherencia, activación y agregación plaquetaria, y además la activación del sistema de coagulación, vía intrínseca, tanto por la vía intrínseca como la vía extrínseca, generando la fibrina que se une a las plaquetas formando el trombo. Acá tenemos la cascada de la coagulación. La lesión endotelial va a producir la activación aquí del factor tisular, el factor 7A. A su vez, este activa el factor 10 al factor 10 activado. Estos dos factores, el factor 10A y el factor 5 activado, van a activar a la protrombina, la cual se convierte en trombina. Y esta trombina actúa de dos maneras. Una, va a convertir el fibrinógeno en fibrina, activa el paso de fibrinógeno a fibrina, y a su vez participa en la activación y agregación plaquetaria. Por lo tanto, la fibrina y las plaquetas agregadas van a formar el trombo. Vemos aquí la ruptura de placa, va a producir la exposición de colágeno y factor de von Willebrand, va a llevar esto a la adhesión y activación plaquetaria, activación con formación de glicoproteína 2B3A, la agregación plaquetaria, la ruptura de placa va a llevar exposición del factor tisular, activación de los factores 9 y 10, generación de trombina, formación de fibrina y por lo tanto la formación de un trombo. Una vez que se ha producido la ruptura de la placa y la formación del trombo, entonces se va a producir isquemia. Se va a producir isquemia. Va a disminuir el flujo a través de la arteria coronaria, por lo tanto va a haber un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, una marcada disminución del oxígeno del miocardio, ocasionando isquemia. A su vez, este trombo, además de ocluir la arteria coronaria, va a producir ruptura de pequeños microémbolos, los cuales son disparados hacia la circulación, hacia la microcirculación distal en el miocardio. Además de la isquemia, la misma isquemia puede producir disfunción ventricular izquierda al fallar la actividad contráctil miocárdica. La isquemia puede producir arritmias, diferentes tipos de arritmias supraventriculares o ventriculares, las cuales, debido a las alteraciones de las células del sistema de conducción, y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Las arritmias pueden generar más isquemia, la isquemia puede producir disfunción ventricular y viceversa. La disfunción ventricular puede producir más predisposición a tener arritmias y viceversa. ¿Cuál es el cuadro clínico? Fundamentalmente, angina.
La forma de presentación, ¿no? Entre el 40 y 50% de los pacientes que debutan con infarto no han tenido anteriormente ningún tipo de sintomatología. Y las principales manifestaciones es dolor torácico, ¿no? En algunos casos puede tener escasa sintomatología. Los síntomas más característicos son dolor torácico, ¿no? Retroesternal, opresivo, que puede ser irradiado a la mandíbula, ¿no? o, o al brazo izquierdo o a la axila. También pueden los pacientes debutar con manifestaciones más graves como shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, y algunos pacientes pueden debutar con muerte súbita, parada cardíaca y muerte súbita, ¿no? En cuanto a al espectro de los síndromes coronarios, las manifestaciones electrocardiográficas pueden variar. En muchos casos puede ser normal. Puede haber depresión del segmento ST o inversión de las ondas T, elevación del segmento ST, y puede también presentarse con arritmias malignas como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces, de acuerdo a las características clínicas y sus hallazgos electrocardiográficos, generalmente en el espectro de los síndromes coronarios clasificamos en síndromes coronarios sin elevación del segmento ST e infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Vemos acá los dos síndromes, ¿no? La clasificación de los síndromes coronarios de acuerdo a su presentación clínica y sobre todo los hallazgos del electrocardiograma que se toma al ingreso a emergencia, ¿no? Entonces tenemos el síndrome coronario con elevación del segmento ST que se va a producir cuando hay una oclusión total de una arteria coronaria, como vemos aquí, lo cual va a producir una injuria transmural, una injuria en toda la pared miocárdica, lo cual va a llevar a esta manifestación, que es el supranivel segmento ST. Y tenemos en el otro lado, cuando se produce una oclusión parcial, va a haber alteraciones electrocardiográficas distintas, como por ejemplo la inversión de la onda T o infradesnivel del segmento ST, y vamos a llamar a eso un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Bueno, lo importante definitivamente en cuanto al diagnóstico es realizar cuanto antes la toma de un electrocardiograma. Lo ideal es que el paciente acuda a la emergencia o al primer contacto médico dentro de la primera hora. Y el electrocardiograma debe ser tomado en los primeros 10 minutos del ingreso del paciente en su primer contacto médico, sea un centro de atención primaria o una emergencia. En los primeros 10 minutos debe tomarse un electrocardiograma. ¿Qué cambios vamos a encontrar en el electrocardiograma? Si podemos encontrar cambios como el supradesnivel del segmento ST o un bloqueo de rama izquierda, en el caso de los síndromes coronarios con elevación del segmento ST, o podemos encontrar alteraciones de la onda T o infradesnivel del segmento ST en los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST. Acá vemos, por ejemplo, los cambios evolutivos en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Inicialmente tenemos una onda T hiperaguda, luego el supradesnivel del segmento ST, luego empieza a aparecer ya la onda T negativa y desciende el segmento ST, y por último aparece ya la onda Q, que es una onda de necrosis. Lo siguiente, luego de tomar el electrocardiograma, es monitorizar al paciente, ¿no? Está indicada la monitorización electrocardiográfica y siempre tener a la mano la capacidad de desfibrilación en el manejo del paciente. Habitualmente debe ser atendido el paciente en una unidad de trauma shock, ¿no? De una emergencia. Y además, tomar muestras de sangre, y dentro de ellas lo más importante es solicitar también marcadores, sin que esto retrase la decisión de reperfusión miocárdica que debe ser tomada en cuenta, sobre todo solamente con el electrocardiograma y el cuadro clínico, ¿no? En cuanto a los marcadores, el marcador, el gold estándar para el diagnóstico de infarto de miocardio es la troponina, sobre todo la troponina ultrasensible. Entonces, inicialmente empiezan a elevarse a las 2 horas, son ya detectadas en las primeras 4 horas, y tienen un pico más o menos entre 16 a 32 horas, y a partir de allí empieza a descender, ¿no?
A mayor valor, mayor probabilidad de infarto. A mayor valor también mayor riesgo de eventos y de muerte, ¿no? Entonces lo que se recomienda generalmente es un algoritmo. Si son negativos al ingreso, realmente se recomienda un algoritmo de troponina ultrasensible al ingreso y a las 2 horas para descartar o confirmar diagnóstico de síndrome coronario agudo. Entonces, si el paciente realmente no tiene criterios inicialmente de reperfusión, entonces el paciente debe hacerse la troponina al ingreso y a la hora o a las 2 horas, ¿no? Entonces, determinar la troponina ultrasensible a las 0 horas, o sea, al ingreso, y luego a la 1 o 2 horas de ingresar al paciente, ¿no? Si los valores son normales al ingreso y luego en la segunda toma de muestra, se descarta el síndrome coronario. Si los niveles iniciales son elevados, o si inicialmente es normal y se eleva a la hora o 2 horas de tomar la segunda muestra, entonces el paciente ya ingresa y es manejado como un síndrome coronario agudo. Vemos aquí, entonces si los valores son normales, entonces se descarta. Si son normales al ingreso y a la hora, se descarta. Si inicialmente está alto o si se eleva a la hora, se confirma y se empieza el manejo de síndrome coronario. En cuanto al tratamiento en general es definido de acuerdo al tipo de síndrome coronario agudo. Entonces, en el caso del síndrome coronario con elevación del cemento desde lo más importante es realizar reperfusión miocárdica, que puede ser angioplastia primaria, si se dispone de un centro que pueda realizar el procedimiento, o fibrinolisis, ¿no? Con angioplastía posterior, si no disponemos de un centro intervencionismo en el lugar donde es atendido inicialmente el paciente, ¿no? Angioplastía primaria, tratamiento antitrombótico, si no se dispone de angioplastía primaria, fibrinolisis. Y los pacientes con síndrome coronario sin elevación del cemento ST, si son de muy alto riesgo, debe hacerse angioplastía de inmediata o transferirse a un centro de angioplastía y debe recibir antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Y los pacientes, si tienen síndrome coronario que no es de alto riesgo, pues no son de riesgo muy alto, entonces considerar la posibilidad de angiografía en las primeras 24 horas para síndrome coronario sin elevación del cemento ST. Con respecto al tratamiento del síndrome coronario con elevación del cemento ST, en los últimos 50 años definitivamente se ha reducido su mortalidad con la aparición de técnicas, ¿no? En primer lugar, con la aparición de las unidades coronarias, luego la aparición de la desfibrilación, el uso de beta bloqueadores, y posteriormente con el inicio del tratamiento ya con angioplastía y fibrinolisis. Las primeras horas son críticas para el tratamiento de reperfusión. Generalmente lo ideal es que el paciente pueda llegar en la primera hora y se pueda reperfundir en la primera hora, pero hasta las 3 primeras horas se puede tener un beneficio, una reducción, o normalmente una mejora en la supervivencia, pero más allá de las 3 horas realmente se reduce drásticamente los beneficios de la reperfusión. Entonces, lo ideal es realizar la reperfusión en las primeras 3 horas. A menor tiempo, mayor posibilidad de salvar miocardio. Entonces, en cuanto a la terapia de reperfusión en pacientes con síndrome coronario y con elevación del segmento ST, inicialmente, evaluar si estamos en un hospital que tiene capacidad para angioplastía, es ideal realizar las angioplastías en los primeros 90 minutos de que ingresó el paciente. Si estamos en un establecimiento que no tiene capacidad de angioplastía, hay que valorar si el hospital más cercano que tiene procedimientos de angioplastía puede estar a menos de 120 minutos. Si no está a menos de 120 minutos, es preferible realizar las fibrinolisis en el establecimiento dentro de los 30 minutos. Por ejemplo, en el caso de Chimbote, que nuestro centro de angioplastía está a más de 6 horas, el más cercano, pues definitivamente lo ideal es realizar fibrinolisis dentro de los 30 minutos de ingresado al paciente
y luego transferir al paciente para completar la angiografía coronaria y la posibilidad de angioplastía en las primeras 24 horas. Esa es una estrategia fármaco-invasiva. Acá tenemos la angioplastía, que es el gold estándar en cuanto a tratamiento de infarto de miocardio. ¿No? Vemos acá la angiografía coronaria a la izquierda y al lado derecho la colocación de un stent en la arteria culpable. Entonces, en el caso que, que no tengamos un establecimiento que tenga la capacidad de realizar angioplastía, entonces si está a más de 120 minutos el establecimiento más cercano que realiza angioplastía, se debe realizar fibrinolisis, si esta no está contraindicada. En caso que se realice la fibrinolisis, esta debe ser realizada en los primeros 30 minutos de ingresado al paciente. Entonces, en ausencia de contraindicaciones, la fibrinolisis puede realizarse hasta en las primeras 12 horas de ingreso del paciente a emergencia. Pero como hemos visto, realmente el beneficio de la fibrinolisis se reduce conforme pasan las horas. Más allá de las 3 horas se reduce drásticamente ya el beneficio, aunque el paciente puede recibir hasta, hasta 12 horas de tratamiento. Hay que tener en cuenta también las contraindicaciones absolutas para la terapia fibrinolítica, como son el sangrado activo, accidente cerebrovascular hemorrágico previo, stroke, accidente cerebrovascular isquémico dentro de los últimos 6 meses, neoplasia intracerebral, trauma mayor, cirugía, TEC los últimos 3 meses, hemorragia digestiva el último mes, y también la sospecha de disección aórtica. La fibrinolisis se puede realizar con agentes no específicos que actualmente ya no se utilizan. Tenemos disponibilidad de agentes específicos como tenecteplasa, activador de plasminógeno tisular. En el caso, por ejemplo, de salud, tenemos activador de plasminógeno tisular. Acá el mecanismo de acción de alteplasa, tenemos acá el activador del plasminógeno tisular, el cual se une al plasminógeno y básicamente lo convierte en plasmina. Y la plasmina lo que realiza es la lisis de fibrina del coágulo y lo convierte en productos de degradación de la fibrina. ¿Cómo administramos el activador de plasminógeno tisular? En primer lugar, el medicamento viene en ampollas de 50 miligramos. Entonces se extrae primero 15 miligramos de la primera ampolla, se diluye, la ampolla viene con cada caja, cada ampolla viene con su diluyente, se diluye la ampolla y en el mismo frasco se administra en primer lugar 500, se extrae 500, se extrae 15 miligramos y se administra en bolo al paciente. Luego la siguiente ampolla, se pasa los 50 miligramos de la siguiente ampolla en 30 minutos y por último los 35 miligramos de la primera ampolla se, se administran en 60 minutos. Esa es la manera que es el protocolo de administración de activador plasminógeno tisular. Aparte del tratamiento de reperfusión, es necesario administrar la terapia antitrombótica, ¿no? ¿Qué es lo que debemos administrar? En primer lugar, ácido acetil salicílico, 300 miligramos al ingreso, y luego administrar de 81 a 100 miligramos diarios, los cuales deben ser administrados indefinidamente en el paciente, excepto si el paciente tiene hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, en ese caso no debe ser indicado. Clopidogrel, que debe ser administrado en 300 miligramos, o sea, 4 tabletas al ingreso, y luego 75 miligramos diarios. Una tableta diaria, por al menos, se recomienda eh, diario, por lo menos durante un año, la doble antiagregación plaquetaria. Y el paciente debe recibir también anticoagulación, generalmente se recomienda enoxaparina a 1 kilogramo por dosis cada 12 horas, 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Hay que evaluar también la función renal, en ese caso también debe titularse, debe reducirse la dosis si el paciente tiene algún grado de disfunción renal. Los beta bloqueadores también deben ser utilizados como terapia coadyuvante. Debe iniciarse en las primeras 24 horas en pacientes con infarto de miocardio que no tengan las siguientes características, o sea, que no tengan contraindicaciones, ¿no? Como falla cardíaca, presencia de shock cardiogénico, bajo gasto cardíaco, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Si no hay contraindicaciones, deben iniciarse también el tratamiento
en las primeras 24 horas y continuarse durante la hospitalización, inclusive en el seguimiento por consultorio externo del paciente. Y por último, cuanto al manejo de lípidos, el paciente debe recibir estatinas de alta intensidad. Generalmente se recomienda rosuvastatina o atorvastatina. Rosuvastatina 40 miligramos, rosuvastatina 40, atorvastatina 80 miligramos en las primeras 24 horas, ¿no? Debe obtenerse también un perfil lipídico en las primeras 24 horas de la presentación del infarto del paciente. Bien, eso es la exposición que he realizado. Como conclusiones, lo más importante es el tiempo, ¿no? Eh, en primer lugar, la educación al paciente para que acuda apenas tenga los síntomas al establecimiento más cercano. Debe el paciente llegar de preferencia en la primera hora, ¿no? Lo ideal en la primera hora. Debe tomarse un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de su ingreso al paciente a un establecimiento de salud y de acuerdo al el cuadro clínico y el electrocardiograma debe tomarse la decisión de de acuerdo a ello, si se necesita reperfusión o solamente se necesita terapia antiagregante y anticoagulante. De requerirse reperfusión, idealmente debe realizarse la angioplastía si hay si contamos con un establecimiento que tenga la capacidad de angioplastía, o de lo contrario, realizar la fibrinolisis en los primeros 30 minutos de ingresado el paciente a la emergencia. Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, por favor. Ok, doctor, muchas gracias por su ponencia y bueno, vamos a dar unos 5 minutos para que hagan preguntas. Si es que, doctor, aquí me están enviando una pregunta, la cual dice, bueno, doctor, buenas noches, disculpe, con respecto al manejo del dolor, ¿cuál sería la mejor opción en el primer nivel de atención mientras se traslada al paciente a un hospital de mayor complejidad? El dolor básicamente es un síntoma, ¿no? No se recomienda realmente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes, por ejemplo, que yo veo en emergencia, prefiero que no se le administre ningún tipo de medicamentos para el manejo del dolor. Aparte, el dolor guía realmente también cuando se empieza la reperfusión, guía también, es un criterio de reperfusión, ¿no? O sea, de mejoría clínica cuando se empieza la fibrinolisis. Yo realmente no recomiendo que se utilice ningún medicamento. Hay a veces costumbre de usar morfina, por ejemplo. Yo no recomiendo realmente usar morfina. A veces son opiniones, pero realmente no hay ningún tipo de evidencia, no hay un ensayo clínico, no hay evidencia que respalde el uso de morfina. Entonces yo realmente recomiendo no usarlo, ¿no? Lo que se tiene que hacer, lo más importante, si el paciente tiene dolor, es transferir al paciente. Si está en un centro de atención primaria, tomar un electrocardiograma. Si se hace el diagnóstico, transferirlo de inmediato a un hospital donde pueda recibir reperfusión miocárdica, puede recibir fibrinolisis, o si se encuentra con un establecimiento cercano que pueda realizar angioplastia, angioplastia primaria. Ok, doctor, muchas Ok, gracias. agradezco al comité organizador por la invitación. Pues entonces, hasta una próxima reunión. Ok, doctor, muchas gracias.